Hola, queridos compañeros. Los saludo con un feliz día. El día de hoy vengo a exponer los problemas más frecuentes en la redacción de artículos científicos que corresponde al tema de la clase Redacción Científica 1, Perspectivas de Investigación. Yo soy Natalia Rodríguez y para esta oportunidad les presento el artículo que fue escrito por las autoras Rodríguez M. González M. en la revista EduSol de Cuba en el 2016. Bueno, comenzamos por aclarar cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta exposición, ¿cierto? El objetivo principal es entender la importancia de comunicar los resultados de una investigación y cómo evitar problemas que interfieran con la lectura efectiva para su comprensión. Entonces, para ello, primero debemos determinar por qué es importante la redacción y la publicación de un artículo de investigación, ya que muchas veces como investigadores o como estudiantes no tenemos muy claro realmente para qué sirve la escritura de los artículos de investigación. En segundo lugar, vamos a reconocer los dos tipos de errores más frecuentes en la escritura de artículos científicos. Después analizaremos los errores de tipo formal y metodológico más comunes y cómo evitarlos. Y por último, analizaremos las deficiencias más comunes en redacción y ortografía y también cómo evitarlos. Entonces, para empezar, es importante anotar que a la hora de presentar un artículo de investigación, tengo que tener en cuenta a la revista a la cual voy a solicitar este, esta publicación, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un artículo de investigación con un tema que es sobre, por ejemplo, literatura colombiana, eh, es ideal que yo busque, me referencie, haga una investigación sobre qué tipo de revistas hay en la ciudad de Medellín, en Colombia o internacionales que publiquen contenido de literatura o que en esa convocatoria en específico esté recibiendo o tenga un eje temático relacionado con la literatura colombiana. ¿Listo? Entonces, por eso también es muy importante leer las bases de las convocatorias cuando las editoriales o las revistas están recibiendo artículos. ¿Listo? Entonces, vemos la pregunta. ¿Por qué y para qué se escribe un artículo científico? Esto es muy importante porque puede, podemos como investigadores o como estudiantes, como profes, realizar o llevar a cabo cierta investigación que es de interés particular o de interés científico, pero siempre va a tener un aporte en cierta disciplina o en cierta ciencia. Pero, ¿qué pasa? Que si no sabemos cómo comunicar los hallazgos que tuvimos en esta determinada investigación, pues entonces es como que no hicimos nada prácticamente. ¿Por qué? Porque el sentido de la investigación es precisamente la divulgación. Entonces, que lo que yo hice o un semillero de investigación X hizo sirva como referente para otros investigadores o para otros docentes o personas que estén interesadas en este tema y puedan allí encontrar también ciertos referentes o un punto de partida o un punto de expansión de un tema en particular, un punto de vista diferente, etcétera. Entonces es por esto que la comunicación científica se sitúa en el propio corazón de la ciencia, como lo dicen estas dos autoras que escribieron este artículo, como les comenté. Bueno, en este artículo, la metodología que se aplicó fue el de tomar como muestra todos los artículos que se presentaron ante el comité editorial de la revista llamada EduSol en los años 2015 y 2016. Todos estos artículos fueron enviados para una evaluación y ver si era posible que los publicaran en dicha revista. En este material nos encontramos con dos problemas que son muy frecuentes a la hora de que los evaluadores decidan que un artículo no se acepta. Entonces, los dos problemas principales son, primero, el que es de carácter ortográfico y de redacción. Este está relacionado con la práctica general de la escritura, es decir, asuntos de cohesión, de coherencias gramaticales, errores de signo de puntuación. Entonces, todo esto traba la lectura y la
y la comunicación al fin y al cabo de estos hallazgos científicos o investigativos. Y en segundo lugar, están los problemas de carácter formal y metodológico. En ellos encontramos entonces los errores, por ejemplo, de citación o por ejemplo de cuando no sabemos muy bien cómo hacer un resumen, cómo elegir las palabras claves, o que tal vez está presentada en la manera estructural del artículo, no hay una cohesión entre las partes, no hay una cohesión entre lo que dice mi introducción, lo que dice la metodología y lo que dicen las conclusiones. Entonces, esto es un problema de carácter estructural, formal y metodológico. Listo, entonces aquí podemos ver las deficiencias de redacción y ortografía más frecuentes. Entre ellas encontramos la falta de jerarquización en la presentación de la información, ideas desordenadas, repetición de vocablos, deficiente empleo de preposiciones, no se utilizan los párrafos de transición, las ideas que deberían ir juntas aparecen en párrafos distintos, no se utilizan los párrafos de cierre, no se emplean correctamente los diferentes tipos de conectores y señalizadores, el incorrecto uso de los signos de puntuación y el incorrecto uso de la mayúscula. Son los problemas más frecuentes. Ahora, en las deficiencias formales y metodológicas, lo más frecuente es que podemos hallar también es, por ejemplo, que el resumen excede el número de palabras establecido. Normalmente son máximo 250 palabras. De todos modos, cada revista hace su convocatoria y especifica cuál es el formato en el que deben ir. Entonces, también depende de ello. Sin embargo, a modo de estandarización, los resúmenes no deben exceder el número de 250 palabras. También encontramos deficiencias como títulos muy largos que no dan cuenta del tema de investigación, que dispersan al lector y que no son claros sobre lo que se va a tratar. También encontramos que los resúmenes contienen información irrelevante. El resumen es el primer apartado que lee nuestro lector, entonces el resumen debe ser muy puntual y conciso y realmente ser fiel a lo que la investigación quiera presentar. Otros problemas como las palabras claves que no son correctamente elegidas, también que no se justifican las razones por las que se hace la investigación, que las conclusiones no reflejan las contribuciones más importantes y que tampoco respondan a la pregunta formulada en la introducción. Entonces, o que no responda a la expectativa generada en el título, en el resumen, que haya discordancia, ¿cierto? Listo, acabamos de ver entonces las deficiencias de un artículo científico. Entonces ahora vamos a mirar más puntualmente cuál es la estructura de un artículo de investigación. Lo más importante a tener en cuenta es que la coherencia entre todas las partes del artículo esté unida, que haya claridad para los lectores y que en la biografía se encuentre todo lo que hemos alimentado a partir de las citas mencionadas, ¿cierto? Entonces aquí les dejo este, esta guía sobre cómo debe ser el título, cómo debe ser el resumen, que ya lo mencioné en el apartado anterior. Las palabras claves son muy importantes y muchas veces no se les da la atención adecuada porque no sabemos que estas palabras claves son las que se utilizan para la indexación en las bases de datos. Es decir, que cuando una persona está interesada en cierto tipo de contenido o de tema, busca estas palabras claves y a partir de ellas es que pueden encontrar si su artículo es interesante para lo que ellos están buscando. Bueno, en el apartado de introducción se deben plantear los antecedentes y las razones para abordar el tema, es decir, una breve justificación. También se plantea lo que llamamos el planteamiento del problema, también los objetivos y si tenemos una hipótesis, también va allí. En el desarrollo y metodología es muy importante poder escribir con detalle la manera en que se desarrolló la investigación para que los lectores tengan claridad sobre cómo se llevó a cabo, cuáles fueron las herramientas utilizadas de recolección y, de ser posible, pues también replicar esta metodología en otra investigación con otras variables. Finalmente encontramos los resultados. En dichos resultados se resume los datos recopilados y
es muy importante que se incluyan todos los resultados que tuvimos. Mencionar también los que incluso no esperábamos, esos que de pronto hacen ruido, aquellos que van en contra de mi hipótesis, porque eso hace parte de la responsabilidad y de la buena ética profesional en las investigaciones. Luego de mostrar los resultados, normalmente se hace la discusión sobre ello y por último llegamos a ciertas conclusiones. Entonces, los resultados en sí no nos muestran mayor importancia sin una discusión y sin unas conclusiones, es decir, qué podemos decir sobre esto que hemos encontrado, ¿cierto? ¿Qué tendencias hay? Si esto responde a mi hipótesis o a mi pregunta de investigación, si es lo que esperaba o no. Entonces, en esta discusión se evalúa y se interpretan dichos resultados. ¿Listo? Muy importante que toda conclusión se sustente en la evidencia encontrada. No voy a decir que en mis resultados el 60% de las personas tienen una perspectiva desfavorable sobre, digamos, el acento venezolano, etcétera. Digamos, esto marcado en una investigación de tipo sociolingüística. Y en mis conclusiones decir que la mayoría de los colombianos aceptan y ven de manera agradable el acento venezolano porque no corresponde con los resultados que acabamos de presentar, ¿cierto? Entonces, siempre mucha coherencia desde el planteamiento del problema, la justificación, el desarrollo, la presentación de resultados y la discusión y las conclusiones. Por último y no menos importante, debemos poner las referencias bibliográficas en las que nos basamos. Normalmente es a partir de las normas APA que sean actuales. Al momento estamos en la 7ª edición, en el 2023. Y bueno, esto también puede variar según la revista, entonces, como les digo, estar bien atentos a esas indicaciones de cada revista, por si de pronto piden unas referencias bibliográficas, no sé, de Chicago, de MLA, entonces, según eso, adaptarnos a eso. Listo. En este último apartado viene la actividad. La idea es leer, analizar y evaluar el siguiente artículo de investigación. Es un artículo escrito en 1961 que da cuenta de un estudio experiencial. El objetivo es analizar si la presentación del artículo es claro, si da cuenta del estudio investigativo y si es coherente. Todo lo anterior teniendo en cuenta la estructura y la escritura. El tiempo estimado para la lectura y para resolver esta pregunta son de 20 minutos. Entonces, este es tu turno de leer y de analizar este apartado. Lo voy a dejar anexo a la tarea, al Classroom, para que puedan leerlo con calma. Aquí está el resumen, la introducción, la metodología, y los resultados y la discusión y conclusión. Entonces, después de haber leído esto, les pido entonces, por favor, responder en este comentario del Classroom si crees que por su escritura y por su estructura, este artículo sería avalado por una revista científica para su publicación. Si sí o no, y por qué. Entonces también se vale señalar sugerencias si lo consideran necesario, algunas cosas que tal vez hicieron falta. Sé que el artículo es de 1961, pero entonces esto creo que no merita mayor relevancia solamente para la actividad, ¿cierto? Entonces estaré muy, muy atenta a sus comentarios. Si tienen cualquier pregunta, también estaré atenta a ello. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su atención. También en esta misma presentación, en esta misma publicación del Classroom, les voy a dejar ciertas plantillas que pueden servirles para la escritura de un artículo de investigación. Hasta luego y nos vemos muy pronto.